Hola, mi nombre es Eduardo Nucamendi Velázquez, vengo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y soy del grupo B. Bueno, a continuación presentaré algunos temas de cálculo diferencial, como sería qué es una función compuesta y cómo conseguir el dominio de esta, o sea, de una función compuesta. Bueno, pues para antes de adentrarnos a lo que es una función compuesta, necesitamos saber qué es una función y cuáles son los tipos de funciones que existen. Bueno, el concepto de función, aplicación o mapeo, que se le puede llamar por esos tres nombres y estos tres nombres son correctos, se refiere a una regla que se asigna a cada elemento de un primer conjunto o único elemento de un segundo conjunto. Las funciones son relaciones entre dos elementos de dos conjuntos. Bueno, existen también tipos de funciones. Vamos a explicar cuáles son estos tipos de funciones. Existe la función potencia, que es x a la xn, intersección, esta pertenece a n, unión con o. La función lineal es el polinomio ax más b, ecuación de la recta, donde esta significa m pendiente y b ordenada de origen. Eso quiere decir en términos matemáticos que a, b pertenecen a todos los números reales. Y por supuesto la fórmula de esta es y es igual a mx más b. Las funciones algebraicas, que son dos, las funciones de polinomios y las funciones de radicales. Las funciones trascendentes, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son unos de los diferentes tipos de funciones que hay. Bien, ya sabemos qué es una función, cuáles son sus tipos. Ahora vamos a saber o vamos a descubrir qué es una función compuesta. En el álgebra abstracto estamos hablando de números, algo que no es real, algo que es imaginario, algo que nosotros como persona o como investigador o como sea que nos nombren, necesitamos saber. El álgebra abstracta, una función significa que una función compuesta es una función formada por la composición o aplicación sucesiva de otras funciones. O sea, esto consiste en fusionar dos funciones, ya sea por ejemplo función de x o g de x. A eso consiste. Bueno, sean f y g funciones, la función dada por f unión con g de x es igual a f de g de x. Una fórmula algo complicada, pero relativamente fácil de aplicar. Eso es una función compuesta. Literalmente lo que nos piden es, por ejemplo, si nos piden que f unión con g de x, lo que tenemos que hacer es primero encontrar lo que sería nuestra función f. Vamos a poner de ejemplo las dos funciones, ¿no? F de x es igual a 25 menos raíz de 25 menos x. Y g de x es igual a x cuadrada más b. Bueno, ahora la función compuesta que necesitamos obtener es f de g con x es igual a f de g de x. Sí, está complicado, son varios paréntesis que se tienen que agregar. Bueno, a esto vamos a encontrar cuál es la función de f. F es, vamos a sustituir la x por f, que es x cuadrada más 9, igual a raíz de 25. Pero como x es una incógnita, es una variable que no sabemos si tiene algún valor o algo así, vamos a agregar entre paréntesis la función de f, que es x cuadrada menos 9. A esta le vamos a eliminar los paréntesis y nos quedaría raíz de 25 menos x cuadrada menos, más menos 9, ¿Por qué menos 9? Porque esto indica resta y es lo que nos está indicando, no nos está indicando multiplicación. Bueno, y ya la función final, función de g de x es igual a 16 menos x cuadrada.
ya que 25 menos 9 se restan y como no hay una variable que resta x cuadrada, quedaría 16 menos x cuadrada raíz. Bueno, eso es para hacer una unión entre funciones, por así decirlo, o intersección. Bueno, ahora ¿cómo conseguimos lo que es el dominio? Primero, independientemente de cada una de las funciones, se tiene que conseguir el dominio, que en este caso sería dominio de h con f, perdón, de g con f, que se tendría que hacer lo mismo, pues x cuadrada más 9 pertenece a todos los números reales. Ya esto es a unión con g de x, unión de g de x pertenece a el dominio, de f, que x pertenece a todos los números reales. Ese es nuestro resultado. Entonces lo que tendríamos que hacer es igualar x cuadrada más 9 menor o igual que 25, y así desarrollamos toda la operación hasta que nos da el dominio de esto, o sea que sería dominio de f con g es igual a menos 4,4. Y bueno, de mi parte sería todo sobre las funciones, los tipos de funciones, qué es una función y qué es una función compuesta y cómo conseguir el dominio de esta. Espero que de mi parte haya sido muy entendible y comprensible. Eso sería todo y hasta la próxima. Chao.